Agromich, Agrobim, Aguacates Chaena, Apeam, Blue Gas, B&A Freixa Boqueiros, Botanas Frien de México, Calabo, Capazu, Cartomich, Clínica Ciol, Estocolmo 16, Frutival, Global Fruit, GNU Gas Natural, Universidad ISEP, KFC, Los 40 Principales, Marves, Mergen, Soluciones Jurídicas, Mission, Moribito de México, NutriStar, Pizza Hut, Préstamos Confía, Unicla, La Claqueta. Presentan Semana de Cultura Laboral 2023, fomentando la salud física, organizada por Canacintra Uruapan, el Honorable Ayuntamiento de Uruapan y la Universidad Don Bosco. Del 10 al 23 de julio, más de 120 cursos virtuales, 20 cursos presenciales en la Universidad Don Bosco, cursos de oficios en las instalaciones de CECATI e ICATMI. Nuestros ponentes en esta edición. Visita www.culturalaboraluruapan.com. Gobierno Municipal, Universidad Don Bosco y Canacintra Uruapan presentan Doctora Danae Amparo Silva Ledesma, licenciada en Nutrición, maestra en Nutrición Clínica y doctora en Educación. Ha colaborado con el Hospital de la Mujer, el Hospital Civil y el DIF Municipal. También ha laborado como docente de nivel superior, así como en consulta privada. Miembro activa de Mujeres Empresarias de Uruapan. Presidenta de Huecani AC, por nuestra voluntad Uruapan, profesionistas dedicados a la mejora del bienestar y desarrollo personal de la ciudadanía. Directora de NUBE, Nutrición y Belleza. Actualmente, regidora de Salud en Uruapan. Nutrición y Belleza, presente en la Semana de Cultura Laboral 2023. Bienvenidos. Muy buenas tardes a todas y a todos los que nos están acompañando. Es un gusto, como siempre, participar en la Semana de la Cultura Laboral. Puedo decir que este es ya mi tercer año, si no me equivoco, cuarto, que venimos participando con esta dinámica y espero que para todos ustedes sea de beneficio lo que el día de hoy les vamos a compartir. Voy a compartir la pantalla en este momento, igual si no se ve, si me hicieran favor de decirme, para que todos puedan visualizar la información. Ahí ya se debe de estar viendo en sus pantallas. Creo que sí. Bueno, pues vamos a dar inicio. Como decía en el videito por ahí, mi nombre es Dana Silva. Igual espero que cualquier duda que les quede después de esta presentación. Aún no se ve la presentación, licenciada. Perdón que le interrumpa. Todavía no se ve. A ver, me regreso. Creo que ahí ya. Ahí ya correctamente. Muchísimas gracias. La verdad es que a mí me tocó dar clases durante la pandemia, bueno, cuando comenzó y era todo era una novedad, ¿no? Porque no estábamos acostumbrados y hasta los alumnos nos decían, ponga la pantalla, comparte, les decía, pues no le sabemos, también fue todo esto nuevo para nosotros, pero creo que también fue una nueva manera de comunicarnos, ¿no? De poder compartir. Yo recuerdo que incluso le di clases a estudiantes de Apatzingán, de Lázaro Cárdenas, a través de estas diferentes modalidades y eso también nos hace que nos vayamos enriqueciendo. Bueno, pues el tema del día de hoy es aprende a diseñar tu plan nutricional.
Esta plática su servidora la viene dando en diferentes escuelas, instituciones, centros de trabajo, con el objetivo de que nosotros podamos aprender a crear una combinación de alimentos que sea adecuada para cada uno de nosotros, ¿no? ¿Por qué hago esto? Porque muchas veces en cuanto nos dicen nutriólogo, nos imaginamos lechuga, pollo a la parrilla, sin grasa, y es lo primero que viene a nuestra mente, ¿no? Entonces, cuando llegamos a la consulta, ya vamos con un poquito de cierto de recelo de qué es lo que me van a quitar o qué es lo que me van a dejar comer únicamente, ¿no? También por el otro lado tengo pacientes que estamos tratando de cambiar esta perspectiva y se los comparto en las diferentes instituciones públicas, como el centro de salud, el hospital regional, porque de repente vamos porque nos sentimos mal, nos duele la cabeza, etcétera, etcétera, y nos dicen, pues usted tiene hipertensión, o usted tiene diabetes, o simplemente tiene que bajar de peso, y nos dan una hoja llena de alimentos, pero nada más nos tachan los alimentos que no podemos consumir, pero realmente no nos dicen o no se nos orienta como nosotros quisiéramos muchas veces de decir qué es lo que sí podemos comer, ¿no? Actualmente en los niños, yo a veces les digo que pues uno habla de estadísticas porque uno debe de conocer los números, pero realmente si las estadísticas nos funcionaran, pues no tendríamos tantos problemas de salud. Las estadísticas nos dicen que 7 de cada 10 personas tenemos sobrepeso o obesidad o que la vamos a desarrollar a lo largo de nuestra vida. Si en esta sala somos 80 personas, ¿cuántas personas de aquí estamos teniendo un problema de salud? Sin embargo, les voy a compartir también que yo no soy una nutrióloga pesocentrista. También a raíz de de que surgió ya la nutrición como una ciencia y se separó de la medicina y se le empezó a dar auge, hay diversas corrientes, hay nutriólogos que son muy estrictos, que no aceptan nada que no esté dentro del plan nutricional que ellos prescriben. Hay otros que son más amables, que te dan equivalentes, que te dan días de descanso. Y creo que esta es la parte con la que muchos de nosotros nos identificamos, porque de repente llegan a consulta y me dicen, pero ¿cuál va a ser mi día libre? Y la verdad es que diseñar o tener un plan nutricional, pues es precisamente que nos permita realizar nuestra dieta, que la dieta viene del latín que significa diarios, es decir, nuestro día a día, pues de manera normal, ¿no? Que no estemos presionados nada más pensando si me voy a subir a la báscula, si voy a pesar menos, si ya no, si ya subí, porque esto también nos empieza a generar un poquito de ansiedad, de incomodidad. Y entonces en vez de ver esto de un plan nutricional como algo benéfico para nuestra salud, para nuestra familia, para nuestro entorno, se empieza a convertir en una carga. Por eso uno de los objetivos de esta charla es darles a conocer a ustedes cómo los nutriólogos valoramos y diseñamos sus planes de nutrición y que ustedes también puedan calcular sus calorías, puedan enseñarse a distribuir su plato de alimentos de manera adecuada para que esta dieta que todos llevamos pues nos sea más fácil de aplicar. Vamos a empezar un poquito con los conceptos básicos para ir entendiendo esta parte. ¿Qué es la nutrición? Bueno, pues la nutrición no es más que la ingesta de alimentos en relación con las necesidades dietéticas de nuestro organismo. Es decir, mi cuerpo ocupa como un carro, ¿no? 100 pesos de gasolina para funcionar y yo le pongo 100 pesos. Si yo le pongo 110, ¿qué va a pasar? Pues se va a empezar a derramar la gasolina, se me va a manchar la pintura, etcétera. Pues con nuestro cuerpo, desafortunadamente, no lo puede desechar de esta manera. Cuando nosotros ingerimos una necesidad mayor a lo que nuestro organismo necesita, pues es cuando empezamos a subir de peso. Nuestro cuerpo empieza a hacer esta famosa reserva de grasa y entonces empezamos a subir. Si continuamos dándole mucho más de las necesidades que necesita nuestro organismo, pues poco a poco vamos y vamos subiendo de peso. Y nos encontramos con que ya subimos 1 kilo, luego ya fueron 2, luego ya fueron 3, pero ¿qué creen? Que el cuerpo también se va acostumbrando. Y entonces, para mantener ahora esa cantidad de kilos que ya subimos, pues nos pide más alimento para poder mantenerse en ese peso. Y es como se va creando ese ciclo. Lo que se trata también en la nutrición, pues es de crear este balance y que si yo ocupo 80 pesos para hacer mis actividades y mi día a día, pues sea lo que yo le estoy dando
a mi cuerpo, ¿sí? Esta es una de tantas definiciones que existen, esta es de la OMS. Hay otras definiciones que ya un poquito más, bueno, diferentes, que nos incluyen que para tener una adecuada nutrición no solamente es alimentarnos adecuadamente, también debemos de cuidar nuestra salud mental y sobre todo nuestra actividad física, que son 3 componentes básicos para que nosotros podamos gozar de la buena salud. ¿Qué es comer? ¿Qué es alimentarse? Pues esto no es más que una necesidad básica que nosotros tenemos de nuestro organismo, y aquí tenemos que aprender a diferenciar cuando es hambre y cuando es antojo. Cuando nosotros tenemos hambre, tengo experiencias de casos de pacientes que me han dicho que ellos llegaron con muchísima hambre a su casa, que sobre la mesa había un plato con mole y que se hicieron 3, 4 tacos y les supo riquísimo. Uno de ellos me contó después, dice, ¿pero qué cree, doctora? Dice, fíjese que al día siguiente le dije a mi mamá que el mole había quedado muy rico y la persona, la mamá de mi paciente le dijo, ¿cuál mole? Era un plato con mermelada. Entonces esta persona llegó con tanta hambre a su casa que la mermelada se le figuró mole y le supo a mole, se comió hasta 4 taquitos, y finalmente sació una necesidad básica que ella estaba teniendo, pero también con esto nos damos cuenta de que podemos engañar a nuestra mente y de cómo a veces también nos juegan estas pasadas, ¿no? Porque finalmente, pues como hablo, cuando tenemos realmente hambre y que estamos supliendo esta necesidad que nuestro organismo dice, es que necesito comer porque si no me voy a desmayar, pues realmente comemos, se puede decir que prácticamente lo que tenemos a la mano. Sin embargo, cuando tenemos antojo, nosotros comemos más por placer, ¿no? Vamos pasando en nuestro carro y nos llega el olor a los taquitos y decimos, hay unos taquitos para cenar. Y entonces nos orillamos y nos pedimos 4 o 5 taquitos para llevar y pues no lo teníamos contemplado, pero olía muy rico y se nos antojó. Aparte les voy a comentar algo, el mexicano tiene también muchos problemas, por decirlo así, con la alimentación, porque nuestra gastronomía es muy variada, es muy amplia. Nosotros, por la región donde vivimos, pues tenemos acceso a una gran cantidad de alimentos. Entonces esto digamos que también nos complica, porque nosotros podemos preparar el pollo de 10 maneras diferentes, de 15 maneras diferentes, y todo esto es sabroso, ¿no? Que al chipotle, que con chile guajillo, que a la naranja, que en tipo fajitas, etcétera, etcétera. Entonces, eso también hace que el mexicano, pues al tener esta mayor variedad, pues explore más con la gastronomía. Y entonces nos encontramos con estos antojos. Cuando nos reunimos generalmente en alguna plática con amigas, con amigos, vamos al cafecito, pero ya no es solo el cafecito, nos pedimos un frappé con crema batida, con chispas de chocolate y si le ponemos algún sabor, ¿no? Que de galleta, que de cajeta, que de Nutella. Y entonces vamos agregando componentes, que es precisamente esta parte que les hablo, de la creación de platillos, de sabores, de lo dulce o lo salado, dependiendo de la preferencia que tengamos. Aquí en Uruapan, me imagino que la mayoría son de Uruapan, pues tenemos también una gran cantidad de chucherías, ¿no? Los dorilocos, los tostielotes y todas estas combinaciones que nosotros vamos creando para satisfacer esos antojos, porque realmente es parte de esto, ¿no? De que no cubrimos una necesidad, sino algo que nuestro cerebro nos está diciendo que se nos antoja y lo queremos comer. Y les voy a comentar que también las grandes industrias pues han utilizado esta parte a su favor. Cuando nosotros vamos al cine, ¿qué es lo que nos ponen en pantalla? El sabor de una lata, ¿no? Que se destapa y se escucha cómo va saliendo el gas, el psst. Y entonces si no compramos refresco, nuestro cerebro en ese momento nos dice, ay, no traigo bebida. Y si a media película me da sed, híjole, mejor me voy a comprar el refresco en este momento. Y entonces nuestro cuerpo, que era una necesidad que no teníamos, nos la recuerdan a través de un antojo que nos genera placer y una sensación de bienestar y entonces salimos a comprar un refresco o sin querer le damos un trago a nuestro refresco para recordar esa sensación, ¿no? Que sentimos cuando comemos algo que nos gusta, porque aparte de todos los antojos, satisfacen una necesidad, nos dan una explosión de dopamina, que ahorita lo vamos a ver adelante, que es una sensación placentera.
como cuando comemos chocolate o también cuando hacemos ejercicio, por ejemplo, pero esa también la vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, como les decía, nosotros estamos expuestos a muchos estímulos, mayormente antojo. Entonces, lo primero que debemos identificar cuando estamos haciendo una modificación de hábitos es, ¿realmente tengo hambre? ¿Realmente mi cuerpo necesita comer ahorita? ¿O realmente es un antojo? Porque puede ser que también muchas veces comemos porque estamos aburridos. En las oficinas se da un fenómeno que cuando las personas entran a trabajar al año ya tienen alrededor de 3-4 kilos ganados cuando es un trabajo de oficina. ¿Por qué? Pues porque desafortunadamente al estar en oficina 8, 10, 12 horas al día, no tenemos la oportunidad de hacer algún tipo de ejercicio y entonces nos vamos volviendo sedentarios. Y entonces, si nos salimos a la tienda a comprar algo, o hay muchas vendedoras que luego ingresan a los centros de trabajo y entonces empezamos a consumir calorías que no estamos gastando. Y entonces nuestro cuerpo empieza a generar esa reserva. Entonces, siempre que vayamos a elegir un alimento o que estemos pensando en comer, hay que diferenciar si realmente estamos escogiendo ese alimento porque tenemos hambre y queremos saciar una necesidad básica o lo estamos consumiendo por antojo. ¿Sale? Ese es el primer tip de esta plática, empezar a diferenciar cuál es cuál. Y para esta plática les voy a pedir por ahí si tienen a la mano un cuadernito, su celular, yo creo que la mayoría lo tiene a la mano, porque la nutrición pues realmente se trata de sacar números y cifras. Yo siempre les decía a mis alumnos que si estudiaron nutrición para no ver números, pues se equivocaron de carrera porque en nutrición se ven muchas fórmulas. También quiero aclararles que esta plática y estas pequeñas herramientas que les voy a dar para que ustedes puedan diseñar su plan de alimentación es para una población en general, para una población aparentemente sana. ¿Por qué digo aparentemente sana? Porque realmente ustedes me pueden preguntar a mí, Dana, ¿cómo está tu estado de salud en este momento? Y yo puedo decir, bien, no tengo ningún malestar, no tengo diabetes, no tengo hipertensión, no tengo nada de esto, pero hasta que no nos hacemos unos estudios adecuados de laboratorio, podemos determinar que realmente estamos saludables. Por eso en los expedientes también ponemos aparentemente sano, porque son los datos que ustedes nos comparten cuando llegan a la consulta. Por eso es muy importante cuando vamos a una entrevista con algún médico, con algún especialista, hablar con la verdad. Porque luego también nos pasa que llegamos a la consulta de nutrición y resulta que yo les pregunto, a ver, platícame qué desayunó el día de hoy. Y me dicen, no, pues 2 huevitos, una taza de fruta, jugo no, jugo no, porque tiene que ser recién exprimido, si no, no vale. Y me comí nada más 2 tortillas, y entonces ya cuando los pesamos y le sacamos todos sus valores, pues como que los datos no concuerdan. Y entonces pues ya me dicen, es que apenas modifiqué mis hábitos hace una semana o 2 semanas antes de venir. Entonces hay que tratar de ser honestos cuando vamos por algún plan de alimentación para que nosotros podamos diseñarles a ustedes un plan que de verdad se acople a sus necesidades y sobre todo que no los vaya a dejar con hambre, ¿sale? Los antojos ya son aparte. Ok, en este pequeño cuadernito, hojita que tengan por ahí a la mano, vamos a ocupar ahorita 3 datos, que es su talla, es decir, cuánto miden. En mi caso, yo mido 1,60, por eso me puse aquí en el ejemplo, para hacerlo un poquito más gráfico. Su peso actual, cuánto pesan actualmente. Yo actualmente peso 54 kilos, entonces ahí le anoto 54 kilos. Su peso habitual. ¿A qué me refiero con el peso habitual? Si ustedes han subido o bajado de peso en el último año o en los últimos 6 meses, es importante que anoten un peso en el que se hayan mantenido antes de este periodo. Por ejemplo, hay personas que dicen, no, lo que pasa es que yo toda mi vida he pesado 60 kilos, pero en el último año tuve un accidente o tuve una pérdida o tuve algo y entonces subí tantos kilos o bajé tantos kilos. Entonces vamos a anotar ese peso en el que nos hayamos mantenido la mayor parte del tiempo para poder hacer el cálculo. Abajo viene un texto que dice peso ideal. Yo lo puse entre comillas porque el peso ideal es una medida que utilizamos en la medicina, en la nutrición, en el área de la salud,
para poder trabajar con la población en general. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a dar una charla a una escuela, pues a lo mejor yo no me da el tiempo de pesar a los 100, 200 participantes. Entonces ocupamos una media para saber las características aparte de nuestra población, ¿no? Del mexicano. Y a nosotros nos sirve como referencia únicamente para poder orientar a nuestros pacientes. No quiere decir que por no estar en nuestro peso ideal estamos mal de salud o algo, no. Simplemente es una referencia, como les digo, de población para poder trabajar con todas las personas de nuestro país, ¿no? Y tener nuestros datos estadísticos. Vamos a sacar nuestro peso ideal meramente como referencia. Les comento, el peso ideal, al ser una herramienta de trabajo, nos puede permitir hasta 5 kilos arriba o 5 kilos abajo del resultado que nos salga, y quiere decir que estamos en un rango aceptable de nuestro peso, ¿no? Por ejemplo, el peso ideal se calcula, para eso ocupamos su talla, multiplicando su talla. En mi caso es 1,60 por 1,60. Si alguna de ustedes mide 1,50, 1,70, pues entonces va a cambiar esa variable. Si ustedes miden 1,70, sería 1,70 por 1,70 o al cuadrado por 21,5 en el caso de que sean mujeres. Si son hombres, esto se va a multiplicar por 23, ¿sale? Porque son diferentes las fórmulas para hombres y para mujeres. Esto debido a nuestra antropometría. ¿Qué es la antropometría? Pues simplemente es una ciencia que nos permite medir nuestro cuerpo, y ya hay antropometrías muy avanzadas. Son certificaciones que se llama ISAC. No sé si alguien ha acudido aquí a una consulta ya muy personalizada, que le toman ciertos pliegues, ciertas medidas, y esto nos sirve incluso para saber cuánta grasa tenemos en nuestro cuerpo, cuánta agua. Nos permite conocer al 100% cómo está, ¿no? También hay básculas ya más modernas que nos permiten determinar estos valores, incluyendo algo que se llama grasa visceral. Ahorita les voy a explicar un poquito en qué consiste cada uno de ellos. Espero que las puedan ir anotando. Pueden ir sacando la misma cuenta con su teléfono para que más o menos tengan una referencia. Y les voy a platicar aquí un poquito. Yo, como ven aquí, puse mi cuenta 1,60 por 1,60, que es mi estatura, por 21,5, porque soy mujer, y me da como resultado 55. De acuerdo a la fórmula del peso ideal, a mí me dice que mi peso ideal es 55 kilos. Como les decía que hay un rango de 5 kilos, quiere decir que yo puedo llegar a pesar 60 kilos o bien 50 kilos, y voy a estar de acuerdo únicamente basándonos en el peso en un rango aceptable, ¿no? Para mi estatura, ese sería un peso adecuado para mí. ¿Qué pasa cuando a nuestro cuerpo le empezamos a cargar más peso del que él puede? Pues nos empiezan a doler las articulaciones, puede presentar dolor de rodilla, dolor de tobillos, y este también es un aviso muchas veces de que necesitamos regular esta parte siempre que sea por salud, ¿sale? Bueno, voy a dar unos segunditos más para que puedan anotar la formulita. Guárdenla porque más adelante viene otro ejercicio donde vamos a ocupar este resultado que les salió aquí. Y les platico también, mi peso habitual siempre había sido alrededor de los 52 kilos. Yo tengo 2 hijos. Después de mis partos pesé 47 kilos, y prácticamente de un tiempo a la fecha es que yo pude volver a subir de peso, ¿no? Entonces aquí entendemos que cada cuerpo es diferente y no todos los cuerpos se van a comportar de la misma manera. Entonces hay que ser pacientes con nosotros, porque también hay pacientitas que luego quieren subir de peso y también eso nos cuesta un poquito de trabajo, porque no es tan sencillo, ¿no? Y hay otras pacientitas que también me dicen, yo casi veo el agua y subo de peso. Entonces, como les decía, todos los cuerpos son diferentes, y por eso nosotros utilizamos estas medidas de referencia, ¿sale? Bueno, antes de empezar a hablar de la distribución de calorías y del plan nutricional, vamos a hablar un poquito
de cómo debemos de elegir nuestros alimentos para nuestro plan de nutrición. Y hay una parte de la nutrición muy bonita que se llama neuronutrición. Ya les había adelantado un poquito que son estos alimentos que nos dan como ese antojo, ¿no? Que nos daba como esas descargas de placer. Y uno de ellos, de estas sustancias, de estos neurotransmisores específicamente, se llama dopamina. La dopamina nosotros la liberamos cuando realizamos una actividad que nos genere placer. ¿Qué regula la dopamina o en qué se involucra? En la memoria, en el sueño, en nuestro estado de ánimo, en nuestra atención y en la actividad motora que nosotros tenemos. La dopamina en los alimentos principalmente la vamos a encontrar en los azúcares y uno de ellos es el chocolate, ¿no? Por eso es que hay personas que empiezan a comerse un chocolate y luego ya son 2 chocolates para satisfacer ese antojo y luego ya fueron 3 y luego ya se comieron los 4 que vienen en el paquetito y de repente se sientan a ver una película, una serie y ya se acabaron la caja de chocolates. ¿Por qué? Pues porque nuestro cerebro está liberando estas pequeñas explosiones precisamente de dopamina y esto nos genera una sensación de satisfacción, pues de tranquilidad, de euforia mientras lo estamos consumiendo. Curiosamente, las grasas también liberan, hacen que esta neurotransmisión se libere en estas pequeñas descargas. Por eso es que muchas veces cuando nos acordamos del refresco, de la hamburguesa, de la pizza, nuestro cerebro empieza a mandar señales, empezamos a salivar y nuestra cabeza empieza a decir, ay, sí, una pizza para comer el día de hoy. Sí, una hamburguesa para comer el día de hoy, porque también las grasas generan este efecto en nuestro organismo. Hay otras, les pido que vayan recordando ahora sí, aquellos alimentos que cuando se los comen ustedes dicen, ay, qué delicioso. Puede ser desde un frappuccino, una nieve, ¿no? Cualquiera de estos alimentos que a ustedes les haga sentir esa sensación de satisfacción. Y entonces liberamos estas cargas. También la dopamina se libera cuando recibimos estímulos agradables para nosotros. Por ejemplo, las notificaciones de celular. Cuando a nosotros nos llega un mensaje de WhatsApp, de Facebook, de TikTok, la plataforma que nosotros usemos, y sobre todo cuando subimos, por ejemplo, una foto o un video y ¡tin, tin! Nos llega una notificación de que alguien ya lo vio o de que alguien le dio me gusta, nosotros vamos a nuestro celular y vemos, mi crush le ha dado me encanta. Y entonces generamos una descarga de dopamina. Y entonces esto del celular y las notificaciones continuamente nos hacen estar segregando dopamina. Por eso incluso ya hasta existe el síndrome del celular, que ya hasta sentimos que vibra o que suena y a veces ni siquiera lo traemos con nosotros. ¿Por qué? Pues porque estos transmisores se van activando, porque eso nos genera una sensación de satisfacción. Esto también pasa mucho en los niños, para las que sean mamás, tutoras o que tengan sobrinos, también pasa. Por eso es que los niños van generando como esta adicción a las tabletas o a los videojuegos, porque el hecho de que ahí les pasen una recompensa, de que alguien los esté invitando a jugar, de que les llegue una notificación de un juego nuevo, de un mensaje, todo esto va generando esas explosiones de dopamina en nuestro cerebro que nos hacen sentir bien. ¿Sale? Por eso es que debemos estar también muy alerta, no solo en la comida, sino también con el uso de la tecnología, porque la dopamina es realmente adictiva. De hecho, el azúcar es una de las sustancias más adictivas del planeta, pero como es legal, pues no es un tema del cual se hable mucho abiertamente, pero el exceso y el consumo de estos alimentos pues son los que nos están dando todos los problemas de salud que nosotros ya conocemos. Yo les aseguro que la mayoría de nosotros aquí tenemos al menos un familiar que tenga hipertensión, síndrome metabólico, ovario poliquístico, diabetes, que son enfermedades un poquito más relacionadas con llevar una alimentación no balanceada. Después de la dopamina,
tenemos algunas opciones para liberarla de manera continua también y que nos genere este mismo placer, pero que nos impliquen convivir con otras personas o hacer alguna actividad. Una de estas actividades es el ejercicio, cualquier tipo de ejercicio que nosotros hagamos, sea caminar, correr, nadar, ahora el que salió del el Yum, que son como pequeños camitas elásticas, los trampolincitos, es el baile, la zumba, el jazz, toda esa actividad que implique un ejercicio, andar en bicicleta, nos va a generar que nuestros neurotransmisores se sigan activando, pero los vamos a secretar a través de la serotonina. La serotonina es un neurotransmisor que también se usa para que los nervios envíen mensajes entre sí y está comprobado que una baja cantidad de serotonina en el organismo incluso se puede relacionar con la depresión y muchas veces también con la ansiedad. Esta también contribuye, igual que la dopamina, con el hambre, el sueño, el dolor, nuestra respuesta sexual y también se conoce su contribución a los procesos de memoria y aprendizaje. Sin embargo, la serotonina es un neurotransmisor que nos va a ayudar a mantener un estado plano, se puede decir, de tranquilidad, ¿no? Y la dopamina, a diferencia de la serotonina, son explosiones. Entonces, así como llega la explosión y la euforia, cuando se acaba este efecto, que suele ser nada más unos pequeños minutos, pues volvemos al estado de ánimo que nos encontrábamos anteriormente. Por eso les decía de los chocolates, primero comemos 1, 2, 3 y luego ya ocupamos la caja completa, ¿no? Para mantener estas pequeñas descargas. Y la serotonina, si la estimulamos de manera correcta, a través de estas opciones que son el ejercicio, la meditación, escuchar música o realizar alguna actividad que a nosotros nos guste, algún hobby, vamos a mantener ese estado de ánimo un poquito más lineal y más duradero, ¿sale? Con los niños también debemos de tener especial cuidado. Entre mayor cantidad de comida chatarra nosotros permitamos que vayan consumiendo, después pasa lo mismo. Necesitan más y más para ellos poder mantener esa sensación. Aparte que, pues nosotros ya sabemos que la mayoría de productos enlatados y la comida chatarra como las papas y todo esto que nos venden, pues les ponen bastantes aditivos que incluso nos hacen desde la boca, nos hacen salivar un poquito más, generar más saliva y esto hace que nuestro cuerpo pida más de esa comida y entonces consumamos más cantidades, ¿vale? Aquí tenemos las dos partes, la dopamina y la serotonina. No digo que toda la dopamina sea mala, claro que no la merecemos cuando hacemos algo también que nos guste, que nos genera eso, pero hay que tener cuidado de no estar dando más de una que de otra. Por eso también cuando las personas padecen muchas veces de ansiedad, de depresión, también los canalizan al nutriólogo para que el plan de alimentación les aporte todas las vitaminas y minerales adecuados para poder mantener un poquito, para que puedan mejorar, perdón, su estado de salud y con esto su estado de ánimo. Entonces aquí les dejamos algunas opciones para que puedan mantener equilibrado y esto se acompaña perfectamente bien con cualquier plan de nutrición. Dentro de los principales minerales que nosotros debemos de tener siempre en nuestra dieta son 3. Todos son importantes, pero estos se destacan más porque tiene que ver más con nuestra salud mental y son el zinc, el magnesio y el selenio. Ay, por ahí se me fue una letra de más, pero es selenio. Y si ustedes tienen algún multivitamínico en casa que lo consuman, nada más debemos de revisar que contenga estos 3 minerales para que sea efectivo lo que nosotros estamos tomando. La verdad es que el internet también nos abre muchas opciones y podemos buscar ingesta diaria recomendada de zinc y más o menos debemos de obtener el 80% de la dieta y el otro 20% en algún suplemento, ¿sale? Esto siempre debe de ser así. Siempre debemos de procurar que las vitaminas, los minerales, la fibra, los obtengamos de los alimentos y no de los medicamentos. Porque aparte también esa capsulita nos puede llevar a algún daño renal, algún daño hepático por estar consumiendo finalmente pues tanto medicamento.
¿no? Entonces, estos tres son los que mejor se van a acompañar para también mantener una salud mental adecuada. Y tenemos algo muy curioso que nos sucede en la nutrición que se llama racionalidad alimentaria. La racionalidad alimentaria tiene que ver con cómo nosotros nos sentimos o cómo nosotros percibimos los cambios que vamos haciendo en nuestra dieta, ¿no? En nuestro plan de alimentación, porque yo se los platicaba al inicio, cuando nos hablan de nutriólogo, ¿qué es lo que se nos viene a la mente? Generalmente restricción, ¿no? O nos va a quitar comida, o le decimos a los niños, es el que te va a enseñar a comer bien, es el que ya no te va a dejar comer papas, es el que te va a quitar los dulces, pero había una paciente muy curiosa que yo tenía y se los voy a compartir. Me decía que su niño, su niña, comía muchos dulces y que se comía alrededor de 3 yogurts al día, más 2 bolsas de papa y varios dulces, ¿no? Y yo le decía a la señora que finalmente, ¿quién era la persona que le daba acceso a la niña, al niño, a estos alimentos? Porque pues un niño ciertamente no tiene el dinero para ir a la tienda y comprarlos. A lo mejor si hablamos ya de un niño de 8 años en adelante, pues quizá ya puede ir a la tienda solito o este tipo de cosas, pero finalmente no tiene el recurso. Entonces, finalmente la responsabilidad de la alimentación pues recae en la persona que muchas veces nos prepara los alimentos. Yo sé también y soy consciente de que las mamás o los papás que trabajamos, pues ya no dedicamos el mismo tiempo que a lo mejor dedicaban nuestras abuelas, nuestros abuelos a preparar los alimentos en casa. Sin embargo, cuando la familia va a entrar y que ya se detectó algún problema de salud y que de alguno de sus integrantes, no se le puede decir a una persona, tú vas a comer esto y nosotros esto, porque eso también le va generando al paciente pues una sensación mayor de incomodidad, ¿no? Es como en la escuela cuando decían, todos jugamos menos tú, ¿cómo nos hacía sentir? Entonces, con la comida es algo similar. Entonces, si un niño, un adulto, el abuelito va a entrar a esta dinámica, pues lo ideal es que la familia trate de hacer el acompañamiento y finalmente, todos los cambios que se hagan en cuestión de alimentos, pues finalmente es de beneficio para todos. En ocasiones, cuando los pacientes van a mi consulta, me dicen, ay, es que esto que me está dando en el menú es muchísimo. Y le digo, dice, mi papá tenía diabetes y no le dejaban comer prácticamente nada. Y le digo, es que no se trata de eso, simplemente se trata de combinar los alimentos de manera adecuada y empezar a tener esta racionalidad alimentaria. ¿Por qué? Como yo les hablaba, el hambre surge en el cerebro, ¿no? Sentimos el estómago vacío y entonces mandamos una señal al cerebro, perdón, nuestro organismo manda una señal al cerebro, porque entonces es automático, de que tiene que alimentarse, porque si no, pues se nos baja la glucosa, que también aquí la baja de glucosa se siente muy parecida a la baja de presión, como un sudor frío, como que nos mareamos un poquito. Hay personas que incluso ven como puntitos de colores y esto nos puede estar indicando que se nos bajó la glucosa. Esto pasa cuando dejamos muchas horas sin comer o que nos levantamos 7 de la mañana y desayunamos 11, 12 del mediodía, pues son cuántas horas de ayuno tenemos. Entonces sí nos puede llegar a pasar esto. Mucha gente aquí es cuando dice, ay, me voy a tomar una coca porque de seguro es la presión. No, yo les aseguro que si se sienten bien con una coca, con algo dulce, pues es más porque se les estaba bajando la glucosa que la presión, ¿no? Entonces, nuestro cerebro en esta etapa va actuando y nos dice, aquí en este ejemplo, se me antoja. ¿Qué se me antoja en estos momentos? No, pues es que hace mucho calor y yo quisiera una nieve de napolitano. Es que a mí me gusta mucho. O de Hershey's o de Ferrero, del sabor que a ustedes les guste. Pero resulta que viene una tercera etapa que nos dice, ay, pero estoy en la plática con la nutrióloga. ¿Cómo me voy a acercar esto? ¿No? Debo de comer más sano y empiezo a bombardearme de todos estos pensamientos que me dicen que esto no es saludable, que no está bien, que me active, que bla, bla, bla. Y entonces voy y busco un sustituto. Voy a buscar lo que yo tengo en la cocina, pero resulta pues que a lo mejor solamente tengo
galletas, algunas botanas, etcétera, etcétera, y no encuentro nada aparentemente saludable. Y entonces, pues como no encontré eso, viene la cuarta etapa y entonces como lo que tengo, que a lo mejor son unas galletas, ¿no? Y finalmente, ya que me las comí, sacié, se vino esta carga de dopamina a mi cuerpo, viene la culpa, porque después me hablan también y me dicen, ¿sabe qué? El fin de semana me excedí, me comí casi medio pastel de la fiesta y es que había tacos de carnitas y es que yo me siento mal porque ya rompí mi plan de alimentación. Y entonces comemos con culpa y entonces vamos generando esta emoción de insatisfacción con nosotros mismos y así se repiten los ciclos. Por eso es que de ahí las famosas frases de la dieta y el famoso día lunes, porque el lunes todo el mundo empieza la dieta, porque el fin de semana vamos al supermercado y compramos lo que necesitamos para empezar con nuestra dieta. Compramos hasta toppers nuevos, un bote para el agua y nos preparamos, ¿no? Hasta una mochilita para que guarde el calor de los alimentos y no tenga yo que salir de mi centro de trabajo a buscar alimentos que generalmente pues es morisqueta, tacos dorados, taquitos, y esto también tiene que ver, y yo se los explico a mis pacientes, con el acceso que nosotros podamos tener a los alimentos, con el dinero del que disponemos para comer, porque muchas personas me dicen, es que no me alcanza para más. Si yo voy y me pido una ensalada, la ensalada me la dan en 80 pesos. Pero si yo voy y pido una morisqueta con tacos que me llena toda la mañana hasta llegar a mi casa y pago 20 pesos, pues obviamente voy a elegir un alimento más económico y que me llene un poquito más, ¿no? Si ustedes se fijan también, generalmente en el supermercado, estos lugares, los alimentos saludables, entre comillas, que ellos los catalogan así, suelen ser más caros. Entonces, esto como les comento, y generalmente cerca de los centros de trabajo, pues es lo que venden, ¿no? Quesadillas, tortas, etcétera. Y yo les digo, bueno, si nos tenemos que adaptar de esta manera, todos los planes de nutrición se pueden adaptar, pero también no hay que estar comiendo todo el tiempo con este sentimiento de culpa. Y los compañeros o el ambiente en el que estemos también. Sacamos nuestro topper, nuestra comida y de inmediato recibimos un, ya te pusiste a dieta. Y si en un ratito nos ven comiendo a lo mejor unos cacahuates, nos dicen, no que estabas a dieta, y nos empiezan a bombardear nuevamente con todas estas cosas, ¿no? Y entonces es que es el día miércoles, pues esos ánimos con el que empezamos, con el que fuimos a surtir el día domingo al súper, pues van bajando y nos encontramos inmersos en este proceso de racionalidad alimentaria. Y entonces, como lo prohibido es lo que más nos gusta, pues más estamos luchando con nosotros. Por eso es que hay que tener muy claro que es una modificación de hábitos progresiva, que no lo vamos a hacer de la noche a la mañana, pero que una alimentación variada también nos puede permitir tener un muy buen estilo de vida y evitarnos muchísimas consecuencias a largo plazo. El plan de alimentación en sí, ¿qué es o qué? ¿Por qué nosotros muchas veces preguntamos el motivo de la consulta? Del motivo de la consulta depende si nosotros vamos a poner un poquito de más empeño o no. Yo les puedo comentar desde este lado que he tenido pacientes que me han dicho, es que mi novio me dio el anillo y me dijo que si bajaba 30, 40 kilos que traigo de más, entonces nos casábamos. Y entonces es un motivo de consulta que, digámoslo así, tiene una meta, claro, pero no va a cuidar su salud, va por otro fin, ¿no? Y entonces si ese fin ya no está, pues el objetivo va a ser más difícil de cumplir para esta persona. O puede que si ella en su relación tiene altibajos, pues esto se refleje muchas veces en el apego al plan nutricional que vaya a tener nuestro paciente. Otro punto muy importante son las metas no cumplidas. Cuando ya hicieron un tratamiento y no lo terminaron, hicieron otro y no lo terminamos, cómo nos sentimos, ¿no? Porque era lo que les platicaba, muchas veces nos dicen, vas a volver a ir, ay, pero ya has intentado 3, 4 veces y no puedes. Entonces, más allá de verlo como algo a corto plazo, esto debe de verse como un cambio de estilo de vida. Y con esto aliviamos un poquito el estrés que nos genera, la ansiedad que también se puede llegar a presentar
y hay que estar muy pendientes también con nuestra familia de la presión social que se genera alrededor de todo esto y un tema muy importante que es toda una plática también que yo luego suelo dar en algunas conferencias, los estereotipos, porque realmente el estereotipo que tenemos de las mujeres hacia los años de los 80, si ustedes ven comerciales de esa época, eran mujeres un poquito pues más reales, ¿no? Y después de los 90 hacia acá empezaron con el estereotipo de 90, 60, 90 y que una mujer tiene que estar caderona y que tiene que tener cierta talla de brasier, ¿no? Para entrar en un estándar de belleza y a la larga eso nos ha llevado a ser en Uruapan una de las principales ciudades con mayor número de cirugías estéticas para corresponder precisamente a ese estereotipo. Y no porque los masajes reductivos sean malos, los moldeados, su servidora también estudió y hace todo esto, pero claro que cuenta mucho el fin con el que nosotros lo vayamos a realizar. Por eso es importante siempre un acompañamiento y una canalización adecuada. Los nutriólogos tampoco no somos todólogos, si bien vemos un ramo común en la escuela que es pues nutrición en el deporte, en el embarazo, en las diferentes enfermedades, hay también diferentes especialidades, ¿no? Ya cada quien se va especializando y si a lo mejor a mí me llega un paciente que tenga algún problema con el riñón, un paciente renal, yo lo voy a canalizar a un nutriólogo pues que esté más actualizado en este tema para que realmente le pueda dar el acompañamiento que necesita, ¿vale? Por eso les comentaba que esta plática va más enfocada a personas aparentemente sanas, pero obviamente todas las modificaciones de hábitos pues son bienvenidas para todas las personas que estén también en su entorno familiar. Y hablando específicamente del tema de estereotipos, voy a hablar un poquito y voy a hacer un poquito de énfasis aquí, lo que yo les decía al inicio, que yo no soy una nutrióloga pesocentrista, yo no creo que solamente porque estemos en un peso aparentemente ideal, nuestro estado de salud vaya a mejorar. Actualmente hay muchas personas que tienen un peso adecuado, sin embargo tienen anemia, tienen gastritis, tienen colitis o también tenemos la contraparte que son personas que tienen algún sobrepeso u obesidad, algún grado de obesidad y presentan las mismas características, tienen anemia, tienen dolores de cabeza provocados porque no tomamos agua muchas veces, estreñimiento. Entonces, realmente el peso solamente en sí no nos puede hablar de, de cómo está el estado de salud de esta persona, ¿no? Entonces, hay algo que se llama body shaming. Yo lo estoy promoviendo también en redes sociales, que es precisamente poner un alto a este tema de los estereotipos y de que las personas no solo valemos por el peso, por la talla que tenemos, eso solamente es algo que es parte de nosotros, pero que realmente no nos define como personas, ¿no? Ni nos da ese valor. Y muchas de las veces, si, en las personas que nos rodea se le conoce como indefensión aprendida, porque estamos acostumbrados o crecimos acostumbrados al bullying, a que nos dijeran eres el flaco, de seguro no comes, bla, 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 o si éramos un poquito más llenitos, pues todo el tipo de burlas, ¿no? Y entonces aparentemente aprendimos a lidiar con eso, pero realmente lo que aprendimos fue una indefensión aprendida ante todos estos ataques y todos estos insultos. Entonces, por eso también es importante llevar estas pláticas de concientización y de ver cómo nosotros le hablamos a nuestros hijos, porque muchas veces, si en casa de nosotros cuando éramos pequeños nos decían, no te levantas hasta que no te acabes todo, empezamos a comer a la fuerza, empezamos a comer sin ganas y nos sentimos culpables muchas veces y dejamos algo en el plato. Y entonces cuando somos adultos y nos sirven algo de comer o una porción muy copiosa, la comemos desesperadamente y sentimos que alguien nos va a regañar porque fue la manera en la que aprendimos a comer de niños. Entonces es donde debemos de poner atención a todas estas alertas, pero sobre todo no transmitirlo pues a las nuevas generaciones, ¿no? Si bien un niño va a comer a la hora que tenga hambre, yo también entiendo la parte del orden y que si se sirve el desayuno, la comida y la cena a una hora,
pues el niño poco a poco va entrando a esta dinámica familiar. Y hay otro suceso que también pasa aquí. Actualmente las familias ya no comen muchos alimentos, cada vez a lo mejor comen menos frijoles, menos habas, menos lentejas, menos verduras porque a nosotros no nos gustan y como a mí no me gustan, yo no las incluyo en mi dinámica familiar y entonces es un alimento que mi hijo no está probando, no porque él no lo quiera, sino porque yo no lo compro porque a mí no me gusta, ¿no? Y las personas que generalmente preparamos la comida, pues somos como las que tenemos el mando en esta cuestión y pues la familia finalmente va a comer un poquito más al gusto de nosotros. Entonces, si bien los niños tienen también sus diferentes etapas de que hay veces que comen más, que comen menos, pues también debemos de tratar de lidiar con esta parte y no presionarlos para que precisamente nuestros niños pues no crezcan, ¿no? De esta manera. Entonces, yo sé que siempre hay alguien que me dice también, es que a mí de niño, antes de irme a la secundaria, me daban el licuado, hasta le echaban huevo crudo, avena y todo, y yo llegaba vomitándome a la escuela, ¿no? Y entonces, pues en algún momento lo hacíamos porque pues eran nuestros padres los que precisamente nos daban esto, ellos en la creencia de que era obviamente lo mejor para nosotros, pero si sabemos que generaba este malestar, pues podemos ir modificando esos hábitos y esas alertas, como les mencionaba. Y la parte del valor como personas, porque yo también he tenido pacientitas que me dicen, le traigo a mi hija de 15 años para que la ponga a dieta, porque está muy llenita, y entonces para que esté bonita. Entonces aquí también trabajamos con la familia porque yo volteo a ver a las adolescentes y le digo, pero es que ella es bonita. La salud, claro que es importante, pero eso se debe de tratar por un tema de salud y no por un tema de estereotipos o de algún tipo de presión social. Ok. Vamos a lo siguiente, que es el cálculo de requerimientos. Ya vamos prácticamente a la mitad de la plática y vamos a empezar a calcular ahora sí lo que nos corresponde consumir de acuerdo a nuestra talla y de acuerdo a nuestro peso, ¿sale? Aquí voy a tratar de irme despacio para que todos puedan entender esta parte. Nosotros como nutrólogos tenemos muchas fórmulas para calcular, como les decía, pacientes ya también con alguna enfermedad, pues utilizan unas fórmulas más específicas. Yo les puse aquí una que se llama la fórmula del pulgar, que es una fórmula rápida para saber cuántas calorías nosotros necesitamos consumir al día. Y como yo les comentaba en un inicio, prefiero yo explicárselos y exponerlo a que nuestros hijos, a que nosotros bajemos de internet nada más. Dieta de 1000 calorías y hagamos cualquier plan nutricional que a lo mejor no es adecuado para nosotros. Y si pensamos que no tienen consecuencias, les voy a platicar. En Morelia había una chava que ella era corredora, corría 20, 30 kilómetros en los diferentes maratones, pero un día hizo una dieta hipocalórica. Hipocalórica quiere decir que es muy baja en calorías, ¿no? Estas famosas dietas de 800 calorías, 900 calorías, que ni siquiera cubre lo mínimo que nuestro cuerpo necesita para sus funciones diarias, pero ella quería bajar de peso. Y entonces iba corriendo ahí por el zoológico en Morelia y a causa de esta dieta sufrió una hipoglucemia, es decir, se le bajó la glucosa, el azúcar, como lo conocemos habitualmente, y se desmayó. El problema no fue tanto que se desmayara, sino que cuando esta chica cayó, pegó en una de las banquetas, se golpeó en la cabeza y desafortunadamente falleció. Entonces, una dieta mal llevada, una dieta mal empleada, sí nos puede traer consecuencias. También he tenido caso de pacientes que hacen dietas igual hipocalóricas, de muy pocas calorías, y esto les detona otras enfermedades que ya tenían o las acrecen. Entonces, debemos de tener muchísimo cuidado y siempre que queramos iniciar un plan en forma, sobre todo si sabemos que ya tenemos algún problema de salud, pues acudir con un especialista. No está el caso de otra persona que duró 3 días en coma diabético, porque esta persona tenía diabetes, fue con una persona que no era un profesional de la salud, le dio una dieta también muy bajita en calorías, no le preguntó su historial y lo llevó a este coma diabético. Entonces, por eso es muy importante. Pero
para fines prácticos y para que ustedes puedan conocer un estimado de cuántas calorías están consumiendo y de cuántas necesitan, vamos a hacer esta fórmula rápida. Esta fórmula rápida es para mantenernos en el peso que nosotros estamos actualmente. Esta primera, que es de 30 a 35 kilocalorías por kilogramo de peso, que es lo que necesita nuestro cuerpo. Por ejemplo, se los voy a explicar con mi peso. Yo peso actualmente 54 kilos y yo, Dana, me siento muy cómoda en ese peso. Entonces, yo voy a multiplicar por 30. Pueden escoger cualquiera de las dos. ¿Por qué yo escogí 30? Porque la verdad es que yo no como mucho. Cuando hagan de cuenta a la hora de la comida, yo no suelo hacer comidas muy copiosas. Entonces ahí me dicen luego que como pajarito, porque como mis 3 tortillas, eso sí, 4 a la hora de la comida, mi guisado, pero procuro hacer un snack a media tarde. Esto quizá por mis tiempos. ¿Por qué? Porque también la distribución se va a adaptar a cada uno de ustedes. Es decir, si su ritmo de vida les da para hacer de 3 a 5 comidas, que bueno, hay personas que me dicen, ¿sabes qué, Dana? Yo, no ceno, yo no desayuno, yo nada más hago 2 comidas por mis horarios y esto lo he venido haciendo durante los últimos 6 años y están sanos. Y entonces adaptamos un ayuno intermitente, un ayuno prolongado, porque esa también es nuestra función como nutriólogos, ¿sale? Adaptarnos a ustedes y a sus necesidades. Entonces, yo lo voy a hacer con 30 calorías, entonces voy a multiplicar mi peso actual, porque a mí me gusta ese peso, y son 54 por 30. ¿Cuál es la cuestión aquí? Yo les preguntaba, si su peso habitual hace 6 meses o los últimos 5 años fue de 60 kilos y ahorita subieron a 65, pueden hacer esta formulita con ese peso habitual de 60 kilos. No me vayan a hacer trampa y a ponerme el peso de hace 10, 15 años, porque entonces nos van a salir muy poquitas calorías y nos vamos a descompensar, ¿sale? Esto es lo más apegado a la realidad. Por eso ahorita sí que ustedes están en su trabajo, en casita, haciendo este ejercicio, pues es para ustedes. Entonces van a multiplicar su peso por 30 y les va a dar, en este caso a mí me dio 1650, que esas son las calorías que yo debo de consumir todos los días para mantenerme en ese peso. Ok, ahora vamos en el renglón de abajo dice, para reducir, podemos utilizar hasta 25 calorías, no menos, ¿sale? Porque hay algo que se llama metabolismo basal, que son las energías mínimas, las calorías mínimas, perdón, que nuestro cuerpo necesita para realizar sus funciones diarias, como respirar, que nuestro corazón funcione, que nuestro cerebro reciba la suficiente aporte de glucosa. Y si nosotros bajamos más de esas calorías, metemos en apuro a nuestro cuerpo. De aquí que las chicas o chicos que han llegado a padecer sobre todo anorexia, tienen problemas de acné, de calcificación, se les empiezan a picar los dientes, porque el cuerpo obviamente va a preferir que el corazón siga funcionando, que los riñones sigan funcionando, que nuestro cerebro siga funcionando, que a lo mejor tener el cabello bonito, las uñas bonitas. Y entonces por eso en estas personas que tienen problemas, algún trastorno de la alimentación, se empieza a ver el pelo opaco, las uñas con agujeritos, los dientes empiezan a picar, porque el cuerpo está tratando de compensar y de funcionar con el mínimo que le están brindando, ¿sale? Entonces, para reducir serían 25 calorías. Es decir, si ustedes quieren bajar 2, 3 kilitos, que es lo adecuado y lo saludable por mes, pueden utilizar esta formulita. Por ejemplo, yo hice abajo un ejemplo, redundante, perdón, 54 por 25 y me dio un total de 1350 calorías. Esto hacemos nosotros siempre en un primer paso. Como yo les decía, hay muchos estilos de nutriólogos. Hay quienes dan un bajón de calorías muy pronunciado para que el paciente empiece a bajar y vea resultados pronto. Hay quienes quizá vamos un poquito más
paulatinamente para que el cuerpo no vaya a tener un desequilibrio más grave y así. Entonces esto ya depende del estilo, yo les estoy dando como lo estándar que nosotros podemos hacer. Si se fijan, la diferencia son 300 calorías. Si hablamos en alimentos, por ejemplo, una tortilla tiene 70 calorías, 7 por 5, 35. Entonces yo tendría que quitar de 4 a 5 tortillas de mi dieta para quitar estas calorías, ¿no? Para poder bajar de peso. Por eso es que está uno de tantos memes y dichos que hay. Ay, si para bajar de peso, pues fácil. Solamente quitas el refresco, el pan y la tortilla y con eso ya la hiciste. Sí, el problema es que efectivamente retiramos esto de la dieta, pero después lo volvemos a consumir y entonces tenemos un rebote y entonces estamos bajo, subo y entonces empezamos a tener, puede ser estreñimiento o diarreas o nos pueden salir también estrías porque nuestra piel se está estirando constantemente y si no tomamos suficiente agua y no hidratamos nuestra piel, pues se puede presentar todo eso, ¿va? Por eso hay que tener muy en cuenta nuestros pesos y cómo va a ser esto. Y sobre todo teniendo en cuenta que la alimentación del mexicano está basada en los cereales, las leguminosas, el frijol, las habas y esto, son alimentos que yo en lo personal procuro no quitar porque, como les digo, después los volvemos a consumir y se genera un rebote. En el caso del refresco, eso no pasa y se lo pueden quitar sin ningún problema de la dieta. Ojo, si ustedes también consumen mucho refresco al día, cuando yo era estudiante, nos dejaron hacer un experimento. Yo tenía un amigo en ese tiempo que se tomaba al día como 1,5 litros de refresco al día. Entonces, a mí se me ocurrió agarrarlo de mi conejillo de indias y le quité el refresco así de la noche a la mañana y pues la verdad es que al segundo día mi amigo estaba pálido, amarillo, ojeroso, porque le quité una gran cantidad de azúcar que él se tomaba, alrededor de 20 cucharadas de azúcar. Se los quité de un día para otro y entonces empezó a sentir mal. Por eso todo tiene que ser paulatino, ¿no? Para que también no les vaya a suceder a ustedes. Ok, ya que sacaron su cuenta, por ejemplo, yo me voy a quedar con la de 1,650 calorías para este ejemplo porque fue con el número que lo hice. Ya que nosotros tenemos las calorías que vamos a consumir en un día, después lo dividimos en los diferentes grupos de alimentos que son los macronutrientes, que son los famosos carbohidratos o hidratos de carbono, los lípidos o grasas y las famosas proteínas. Los hidratos de carbono son en su mayoría todos los cereales, pan, tortilla, arroz, pastas, la papa, el elote, el camote, todo esto entra dentro de los hidratos de carbono, el pan de caja, el pan tostado que nos venden en el súper, el pan dulce. Y hay dos tipos de hidratos de carbono, los complejos, que son, digamos, los que nosotros deberíamos de consumir mayormente, como las pastas, el arroz integral, la tortilla, y los hidratos de carbono simples. Se les dice simples porque contienen azúcares añadidos como todas las galletas, la bollería y toda esta parte. Entonces, nosotros siempre debemos de preferir en nuestra alimentación los complejos, que son los que nos van a dar mayor saciedad en el estómago, es decir, nos van a hacer sentir llenos por más tiempo, que realmente el decir me hace sentir lleno, pues es un término que no debemos usar porque pues nosotros no somos un tanquecito para sentirnos llenos, debemos de sentirnos satisfechos. Y ahí viene lo primero que hablábamos en la plática de hambre contra antojo. Cuando realmente sí tengo hambre y cuando realmente estoy comiendo por antojo. Entonces, vamos a preferir siempre los hidratos de carbono complejos y los hidratos de carbono deben de formar alrededor del 50% de nuestro plato en la comida. ¿Por qué?
porque los hidratos de carbono son los que nos van a ayudar a nivelar nuestros niveles de glucosa para realizar nuestras actividades. Cuando una persona tiene diabetes, por ejemplo, diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2, lo voy a explicar a muy grandes rasgos. La glucosa que nosotros obtenemos de los alimentos no puede entrar a las células. En la diabetes tipo 1 definitivamente porque nuestro paciente no tiene un receptor que se llama GLUT4 para que la glucosa pueda entrar a la célula. Por eso es que dicen que las personas, uno de los síntomas es que todo el tiempo tienen mucha hambre porque no puede entrar el alimento a las células y por eso las personas empiezan a bajar de peso. En el caso de la diabetes tipo 2, lo que pasa es que este receptor muchas veces sí existe, pero digamos que está defectuoso y entonces no abre porque esto lo que hace es como una llavecita que le abre la puerta a la glucosa para que pueda entrar. Y lo que hace el medicamento que le dan a estos pacientes o bien la insulina es que este receptor, uno, exista o lo ayuda a funcionar para que la glucosa entre a esas células y pues la célula se alimente. El único órgano que nosotros tenemos que no necesita esta llavecita para que la glucosa pase es el cerebro. Por eso es que cuando nos desmayamos, por ejemplo, pues no tenemos o no sufrimos alguna lesión más grave a nivel cerebral porque la glucosa sigue pasando. Lo que pasa es que pues el cuerpo se desmaya, es decir, se apaga para poder nivelar. Por eso es que los jóvenes que luego generalmente cuando están en un acto cívico, que están mucho rato en el sol en la mañana, se desmayan porque no comieron bien y entonces es una respuesta del organismo, ¿sale? Si esto nos pasa ya de adulto, pues es un aviso también de que nuestro cuerpo pues no está saludable. Por eso son importantes los hidratos de carbono en la dieta. Tenemos las grasas, mucho se habla también de las grasas, que las grasas buenas, las grasas malas, en realidad pues esto fue una técnica un poquito también más comercial para que nosotros consumiéramos cierto tipo de productos, pero las famosas grasas malas también tienen una función muy importante en nuestro hígado. Y es verdad que no las debemos de consumir en exceso, que ya las podemos obtener de los alimentos procesados que consumimos y es una cantidad muy vasta. Y está las famosas grasas buenas, ¿no? Las HDL, que son las que nos favorecen. Sin embargo, tampoco debemos abusar de ellas porque están presentes en las nueces, en los cacahuates, pues en toda la variedad de nueces, almendras que nosotros conocemos, pero en el caso de las mujeres, si en nuestra familia hay fibrosis mamaria o ya tenemos algún antecedente de cáncer, hay que tener cuidado también con el consumo de estas semillas. No se recomienda más de un puñito de nueces al día, les estoy hablando de alrededor de 12 piezas, porque en esas 12 piezas contienen la cantidad de esta grasa HDL buena que nosotros necesitamos y ya lo demás realmente es ya por gusto, ¿sí? Y como les comentaba, si hay antecedente de esto, este tipo de alimentos también puede hacer que esa fibrosis se desarrolle un poquito más. Entonces, ni son necesarias en tanta cantidad, ¿no? Y nosotros vamos a preferir siempre los aceites de oliva, los famosos aceites de oliva que siempre recomendamos, pero estos aceites no se deben de calentar. Si nosotros calentamos estos aceites, lo que hacemos es saturarlos y es como si compráramos un aceite, pues mucho más barato, ¿no? Por eso siempre se prefiere como vinagreta, como agregarlo en la comida, nada más como algún tipo de aderezo, pero no calentarlos a temperaturas muy altas. Para esto hay algunos aceites recomendados, como el aceite de coco, por ejemplo, eh, el aceite de aguacate, también algún tiempo se estuvo recomendando mucho. Yo la verdad les sugiero que si ustedes van a utilizar aceite, uno de los secretos es pues no utilizar en exceso. Una cucharadita, dos, si es para más de 3, 4 personas, es suficiente. En la actualidad ya hay muchos enseres de cocina, muchos utensilios que nos permiten cocinar los alimentos sin añadir tanta grasa. El huevo ya en los sartenes un poquito más nuevos, y no hablo de marcas específicas ni de marcas caras, no son necesarias tampoco, nos permite cocinarlos prácticamente sin aceites, sin manteca, sin mantequilla. Entonces también podemos utilizarlos y aparte también va a ser un ahorro, porque la verdad es que pues los aceites no son tan baratos.
¿Vale? Entonces, si los vamos a usar más en aderezos y de preferencia, pues no calentarlos. Y las grasas de la mujer son muy importantes para la función hormonal. Yo les hablaba hace un momento de los trastornos alimentarios como la anorexia o la bulimia, y cuando las mujeres hacemos una dieta muy restrictiva en grasas, también podemos presentar amenorrea, que es la falta de menstruación. Esto es preocupante porque si se prolonga por algún tiempo, pues podemos crear alguna atrofia en nuestro organismo, y hay mujeres pues que ya en una edad más adulta pues tienen problemas con sus periodos, incluso hasta para tener hijos han tenido ya problemas porque hacían dietas muy restrictivas en grasa. Entonces las mujeres sí ocupamos un poquito de más grasa que los hombres en nuestro cuerpo por estas funciones hormonales principalmente. Entonces, desde la presencia del acné, hay muchas cositas también que nos dan a veces un norte de que algo no está bien y simplemente hay que acudir a tratar este tipo de problemas. Pero las mujeres no podemos tener una dieta muy prolongada siendo restrictiva en grasas. Hay mujeres que sí las tienen, generalmente las mujeres maratonistas que ocupan ser más ligeras, pero es por tiempos prolongados y después tienen que entrar a una alimentación habitual. Yo les puse 30%, sin embargo el porcentaje puede variar del 20 al 30%. Y por último tenemos las famosas proteínas que nos las venden muy caras en muchos negocios, que todos los hombres las quieren consumir cuando van al gimnasio para ponerse musculosos, fuertes y demás. Sin embargo, las proteínas son únicamente necesarias en la dieta de un 15 al 20%, y hay muchos estudios que también corroboran que no es necesaria la presencia de carne en la dieta para que sea una dieta equilibrada, variada y suficiente. De hecho, en personas que tienen problemas de gota, de cálculos, incluso de control de ira, se disminuyen las carnes. Se han hecho varios estudios en algunas cárceles donde se disminuyó el consumo de carnes y también disminuyeron los niveles de enojo y de agresividad entre los internos. Entonces, yo no les digo que la carne sea mala, simplemente hay que consumirla con moderación y hay que dar la variedad de alimentos, ¿sale? Y las proteínas como suplementos siempre deben de ir bien indicadas, porque si no, nuestro paciente sí puede llegar a presentar problemas renales. Estos problemas no se ven de manera inmediata, son problemas que detonan a 5 o 10 años del abuso de estos productos. Entonces, si alguien los está tomando, hay que ir por una persona que los sepa prescribir, hay que dejar los tiempos de descanso también para el riñón, hay que hacer el ejercicio adecuado para que realmente pueda ser de utilidad, y sobre todo, pues estar muy al pendiente de las cantidades que consumimos. No porque yo consuma hoy el triple de cantidad que mi cuerpo necesita, quiere decir que lo voy a aprovechar al triple. No, realmente la proteína que no ocupamos, nuestro organismo la desecha a través de la orina. Entonces, hay que estar al pendiente de eso y no consumir más, porque entonces también estamos forzando a nuestros riñones. Y así es como finalmente nosotros hacemos la distribución de estos macronutrientes, que son los hidratos de carbono, lípidos y proteínas. Y aquí están los porcentajes. Entonces, de esa manera, cuando ustedes se sirvan su plato a la hora de su comida, es como debe de ir distribuido. 50% de hidratos, del 20 al 30 de lípidos y del 15 al 20% de proteínas. ¿Cómo vamos a sacar esta cuentita? Pues es muy simple, con una regla de 3. Si van haciendo más o menos los ejercicios, aquí yo les puse en letras moradas en medio, dice, un ejemplo, de mis 1650 calorías son el 100%, entonces en el 30%, ¿cuántas calorías habrá? Sacando esas cuentitas, así vamos a distribuirlo, y aquí con las letras amarillas yo ya tengo hidratos de carbono, son total de 825 calorías de mi dieta. O sea que de mis 1650 que yo necesito para que mi cuerpo funcione y se mantenga en ese peso que ahorita a mí me gusta o me agrada,
o que yo quiero llegar a tal peso, 825 de esas 1650 calorías van a tener que provenir de los hidratos de carbono. De lípidos sería el 30%. Yo ya hice las reglitas de 3 aquí antes de hacer esta presentación y serían 495 calorías. Y de proteínas el 20%, que serían 330 calorías. Cuando ustedes sumen estos 3 valores, pues les tiene que dar el total de calorías de su dieta. En este caso, mío, 1650. ¿Sale? Voy a dejar un momentito si gustan para que anoten y para que ustedes puedan ir haciendo su ejercicio. Estoy viendo algunas preguntitas mientras en el chat, en el cálculo de en la recomendación de los multivitamínicos, igual al final me parece que hay siempre se abre el chat para preguntas y respuestas. Sin embargo, nosotros muchas veces los recomendamos, se toman por 3 meses, 3 meses descansamos, pero hay también quien lo recomienda por 6 meses y 6 de descanso. La verdad es que cuando nosotros tenemos una dieta variada, realmente las vitaminas no son como tan necesarias introducirlas en la dieta. Lo podemos obtener perfectamente de los alimentos. Sin embargo, si sentimos que nos falta alguna vitamina, una de las principales señales, sobre todo el complejo B, que es uno de los más comunes, es el cansancio, como fatiga, que de repente dormimos y sentimos que no descansamos, la falta de atención, pueden ser algunos indicios de que necesitamos algunas vitaminas o de que algo nos está haciendo falta en nuestro cuerpo. Algo que se me había pasado comentarles también, muy importante para nosotros poder tener nuestro peso estable, es el sueño. Nosotros debemos de dormir de 6 a 8 horas mínimo todos los días. Esto corresponde a los ciclos circadianos, no me voy a meter mucho en esto, es un tema también muy amplio, pero si nosotros no estamos dando un correcto descanso a nuestro cuerpo, también se ha demostrado que solemos retener un poquito de más calorías para que nuestro cuerpo compense esta parte y entonces vamos generando como esa resistencia también a bajar de peso. ¿Por qué subir y bajar de peso es malo o por qué los rebotes son malos? Pues realmente la razón es muy sencilla, porque llega un momento en el que nuestro cuerpo se acostumbra a cierto peso. Entonces, si nosotros subimos y bajamos, nuestro peso, nuestro cuerpo va a decir, entonces, como a veces deja de comer y a veces come mucho, entonces yo guardo calorías para que cuando a Dana se le ocurra dejar de comer, pues yo tener una reserva, porque si Dana mañana empieza a hacer otra dieta y no la termina, pues yo me voy a quedar con hambre o voy a sentir esta necesidad. Y entonces nuestro cuerpo empieza todavía a generar esa reserva y a no quererla soltar. Por eso no es bueno estar subiendo y bajando o iniciar planes de alimentación y dejarlos, porque nuestro cuerpo crea este efecto y a la larga se crea algo que se llama como efecto meseta. Es como los columpios que hay aquí en Uruapan, el efecto meseta, que sube y baja, y entonces nuestro cuerpo se queda acostumbrado a determinado peso y después es muy difícil moverlo de ahí. Por eso es que las personas dicen, es que yo toda mi vida había pesado 60 kilos, pero de 3 años para acá yo ya no puedo bajar, haga lo que haga, el ejercicio que haga, pues porque están atravesando por ese efecto meseta.
También esto le suele pasar a los instructores de gimnasios, de aeróbics, que hacen el mismo ejercicio durante mucho tiempo y su cuerpo se acostumbra a ese tipo de ejercicios. Entonces hay que cambiar esa rutina, digamos, para volver a sacar a nuestro cuerpo de esa zona de confort y que nos den resultados favorables, ¿no? Para nosotros. Es por eso que es importante no estar subiendo y bajando de peso. Bueno, esta diapositiva es muy sencilla. Realmente ya conocemos la distribución, el círculo que tiene un porcentaje. Ya vamos ubicando más o menos cómo distribuir nuestras calorías a la hora de la comida y de dónde vamos a obtener. Ya no les voy a hacer el siguiente paso, que es obtener los gramos de cada grupo de alimentos, porque eso ya es un poquito más específico y son listas de alimentos que nosotros tenemos donde viene exactamente las calorías de cada uno de esos alimentos. Sin embargo, sí vamos a hacer un ejercicio, viene en la siguiente diapo, para que ustedes conozcan cuál es el valor calórico de cada grupo de alimentos y puedan realmente diseñar un plan para cada uno de ustedes. Lo único que vamos a generar aquí, o lo que se pretende también con esta charla, es que valoremos los alimentos que ingerimos y la calidad de los mismos. Que entendamos que nos podemos permitir comer de todo mientras nuestra alimentación sea variada, suficiente y sobre todo higiénica, pues los demás días, ¿no? Que precisamente no generando esta racionalidad alimentaria que ya vimos, no comer con culpa y toda esta parte. Aquí vienen ya los alimentos. Aquí abajo viene, no quise quitar nada de las referencias porque es el trabajo de esos colaboradores. Hay algo que se llama Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes y ahí vienen todas las calorías de cada alimento. Se los comparto porque finalmente si ustedes ingresan a la red y le ponen cuántas calorías tiene un hot cake, pues ahí les va a salir, ¿no? 110 calorías. ¿Cuántas calorías tiene una conchita? No, pues tiene 220 calorías. Entonces, nos vamos dando cuenta de cuánto estamos consumiendo. El problema no es saber cuánto consumimos, sino porque muchas veces nos cuesta continuar con un plan de alimentación. Y tiene que ver con lo que les comentaba en un inicio, que muchas veces tiene que ver con nuestra meta y por el motivo que lo estamos haciendo. La salud, pues desafortunadamente muchas veces es la que ya tomamos en cuenta hasta que tenemos otra enfermedad, cuando debería de ser pues uno de los temas principales por los que nosotros decidamos cambiar nuestro estilo de vida. Aquí dice grupo en el sistema de equivalentes y vienen toda la serie de alimentos, por ejemplo, las verduras, las frutas, los cereales con grasa y sin grasa, leguminosas, alimentos de origen animal, leche, aceites y grasas, azúcares, alimentos libres en energía y las bebidas alcohólicas. Dentro de los alimentos libres en energía está, por ejemplo, el té, el café. También luego me preguntan mucho, oye, ¿el café me lo puedo tomar? Sí, no hay ningún problema. Oye, pero es que me tomo 3 litros de café al día. El café es muy bueno, lo ideal o lo recomendable pues es una taza al día. Si no toman sin azúcar está muy bien, si le ponen un sobrecito de algún edulcorante de su preferencia también está bien, pero es un sobrecito, porque luego le ponen 2 o 3 sobrecitos y entonces como que nos hacemos trampa también con esa parte, ¿no? Yo no soy muy fan de recomendar alimentos light y si ustedes los van a consumir, yo nada más los invito a que lean la etiqueta porque luego compramos un azúcar que dice reducida en calorías, pero nada más dice en la etiqueta, pero ya cuando lo vemos con otro azúcar normal, pues la diferencia en calorías son 2, 3 calorías, entonces pues realmente no tiene nada de light, ¿no? Simplemente nos la dan un poquito más cara y pues terminamos pagando más por un producto. Dentro de los aceites y las grasas, como yo les mencionaba, los aceites que generalmente recomendamos para cocinar, hay alimentos como el aguacate que también se utiliza mucho, su grasa es benéfica, la porción es 1/3 de aguacate al día, no ocupamos mayor ración de ello. Y tenemos los aceites con grasas, como los cacahuates y este tipo de alimentos que ya les hablaba también, que es un puñito al día lo que nosotros necesitamos
para comer. Yo cuando realizo un plan de alimentación dentro de los alimentos libres en energía pongo, por ejemplo, las salsas, la salsa de conejo o una salsita de chile chipotle, una salsita de esto, porque realmente no tienen, cuando las hacemos en casa, pues no tienen tanto condimento, no tienen tanta sal, entonces perfectamente pueden entrar en este bloque. De las verduras, aquí les puse del lado de frente, del lado derecho, dice desayuno. Les puse el ejemplo de un desayuno para que ustedes más o menos ahorita en los minutos que nos quedan puedan armar el ejemplo de un desayuno o de una comida y más o menos saquen, calculen las calorías que están comiendo en cada comida. Por ejemplo, yo les puse aquí huevo, 2 piezas y nos vamos a ir. El huevo es un alimento de origen animal que tiene un moderado aporte de grasa, es decir, cada huevo tiene en promedio 75 calorías. Si yo me comí 2 piezas en el desayuno, voy a multiplicar 75 por 2 y me va a dar un total de 150 calorías. Tan solo en los 2 huevitos van 150 calorías. Las tortillas son un cereal sin grasa que me va a dar, ya ubicaron la columna que dice energía y kilocalorías abajo. Son 70 kilocalorías en promedio lo que tiene cada tortilla. Entonces, como yo me comí 3 en el desayuno, son 70 por 3, 210 calorías. La tacita de fruta que yo me comí en el desayuno, piqué una manzana, se hace más o menos una taza, pero ahí van 2 porciones. Son 2 porciones de fruta y nos vamos a las frutas y vemos que las frutas en promedio tienen 60 calorías por 2, son 120. Yo me serví una cucharada de frijoles, la cuchara pues con la que guisamos, la grandecita. Y me voy a las leguminosas porque los frijoles son leguminosas y tienen 120 calorías, ¿vale? Y aparte de todo me tomé un vaso de leche. Yo voy a hacer como que si le pongo café, acuérdense que el café no cuenta, pero si le puse una cucharada de azúcar a mi café con leche, pues me voy a los azúcares sin grasa y son 40 calorías las que yo le estaría agregando. Sí, espero ir claros con la explicación, si no ahorita doy otro ejemplo para que quede un poquito más claro. Pero yo nada más fue el vaso con leche, entonces me voy a la leche y yo agarré la semidescremada. Aquí ya pueden ustedes utilizar la que usan en casa, descremada, semidescremada, entera, con azúcar. La light, si ustedes compran la light, más o menos son como 75, 80 calorías por un vasito, ¿sale? Y entonces después hice toda la suma de este desayuno que yo me comí y me da un total de 710 calorías. ¿Se acuerdan que en la diapositiva, una antes de la anterior, sacamos el requerimiento total de calorías? Me voy a regresar un poquito. Aquí. Mi total era de 1650 calorías. Esto yo lo voy a dividir ahorita, o cada uno lo va a dividir entre 3, que son como las comidas promedio que estamos habituados a realizar, ¿no? Como el almuerzo o comida y cena. 1650 entre 3 y me da un total de 550. Quiere decir, me voy a regresar a la que estábamos, que en cada comida yo debería estar consumiendo aproximadamente 550 calorías. Por eso es que a veces cuando van al nutriólogo les decimos, puede combinar el desayuno, la cena o la comida de cualquier día, porque un estilo de hacer menús es precisamente dividir las calorías de esta manera para que puedan comer. Hay ocasiones en que la persona me dice, sabes que yo no ceno o nada más suelo cenar cereal con leche o un taquito de frijol o un taquito de lo que quedó de la comida, cargamos más calorías en comida y en desayuno y dejamos menos en la cena. ¿Sí me explico? Para que se pueda adaptar a su ritmo de vida y así es como dividimos las calorías. Vamos a suponer que ahorita yo las dividí entre 3, desayuno, comida y cena,
y entonces yo debía consumir 550 calorías y consumí 710, ¿no? Ahí como quien dice, ya me pasé. ¿Qué hacemos cuando a veces ya nos pasamos de la medida? Bueno, pues en la comida quizá yo puedo quitar algún alimento, disminuir la cantidad para no exalirme de las calorías que me toca consumir. Es como un truquito que podemos realizar. Sin embargo, pues lo ideal es que ustedes sigan el menú que ya tengan diseñado y como ustedes lo tengan estructurado. Por eso es que abajo les puse unas medidas muy prácticas. A mí estas de las manitas se me hacen como las más prácticas, que de repente nos dicen, es que debes de consumir 3 porciones de vegetales al día. Ah, pues una porción de vegetales yo ya sé que va a ser mis 2 manos juntas, lo que me quepa dentro, ¿no? Hay pacientes que me dicen, es que sabes que Dana, a mí solamente me gusta el chayote y la zanahoria. Y eso es lo que puedo comer todos los días. Adelante. O sea, finalmente lo que se trata es que los vayamos incluyendo y poco a poco, claro, tratar de incluir algunos otros, pero no pasa nada. Y esa sería la cantidad que se podrían comer durante el día. La parte de la proteína de las carnes es la palma de la mano, la porción, ¿no? Más o menos. Los hombres siempre sus requerimientos van a salir generalmente más altos que las mujeres y algunos de ellos suelen hacer actividades más pesadas. Obviamente, si alguien se dedica a la construcción, si es cortador, si trabaja en el campo, el requerimiento o las calorías que ellos necesiten van a ser muchas más para que su cuerpo pueda resistir la actividad física que ellos están realizando. Eso también es importante tenerlo en cuenta, porque luego me llegan pacientes que pesan mucho, pero realmente no es grasa, es músculo, que generalmente son portadores o así, y porque ellos pues tienen que tener estas habilidades, ¿no? Y no quiere decir que por eso tengan sobrepeso, ¿no? Por eso también revisamos cuánto corresponde de agua, de grasa, de músculo para poder hacer la evaluación completa. Las grasas pues es una cucharadita, más o menos se mide con el dedo, las frutas con el puño cerrado y los carbohidratos con el puño cerrado y de frente es como la porción, ¿no? Ideal en cada comida, como las podemos medir de manera rápida. Realmente con el consumo o abuso de vegetales, pues no nos va a pasar nada. Con el consumo de las frutas, yo lo único que les puedo compartir es que he tenido pacientitos que deciden no comer carne, pero empiezan a comer mucha fruta y entonces ahí sí puede subir un poquito sus niveles de glucosa. Finalmente la fruta tiene azúcares. Claro que no va a ser igual o no es igual de dañino que a lo mejor el azúcar de algún producto, un pingüino, un chocorrol, etcétera, pero sí hay que tener cuidado. Si ustedes quieren iniciar una alimentación de este tipo, vegetariana, vegana, también hay que hacerlo paulatino y lo más completa posible para evitar deficiencias. Los quesos y todo esto, pues es una rebanadita, lo que podemos consumir, ¿vale? Realmente, en cuanto a restricción de alimentos, yo no suelo decirles nada más queso panela o esto pueden consumirlo, nada más lo que va a cambiar son pues las cantidades. A ver. Ok. Creo que hasta ahí vamos bien en el chat. Espero que haya quedado un poquito claro. Aquí viene cuántas calorías. Las 3 columnas que restan, proteínas, lípidos e hidratos de carbono, es lo que ya no les expliqué de manera tan detallada porque ese sí es un tema un poquito más amplio. Pero cada alimento tiene cierta cantidad de proteínas, de lípidos y de hidratos de carbono. Nosotros ya cuando son una alimentación ya para alguna persona con algún proceso específico, alguna patología, alguna enfermedad, sí tenemos que tener en cuenta la cantidad de gramos de proteína, de lípidos y de hidratos que le vamos a dar, ¿sale? Por eso ya si alguien tiene algún tema en particular, puede acercarse con toda confianza ya para preguntarlo. Pero de manera general, en cuanto a calorías y distribución, esta sería una distribución rápida para que ustedes puedan identificar los grupos de alimentos, cuáles vamos a preferir
y la cantidad de calorías que tiene cada uno de ellos. Si se fijan, al final las bebidas alcohólicas viene 140, porque luego también me dicen que pues una copita de vino tinto, que a la hora de la comida, que el revesterol y todo esto, sí, pero es una copita nada más, no es la copa llena o el vaso más grande que tengamos por ahí, porque luego los pacientes también me hacen trampa y siempre pues es todo con medida, ¿no? Si van a ir a alguna fiesta, si tienen algún evento y saben que va a haber alguna bebida, pues tómenla y disfrútenla para que no se genere este ciclo de culpa y de emociones que nos lleva a sentirnos que no podemos continuar con nuestro plan de alimentación. Por último, ya vamos a hablar un poquito del neuromarketing que también hacen con nosotros para ver si los alimentos que ustedes eligen es realmente porque ustedes los quieren consumir o porque hay todo un ambiente alrededor de ustedes que hace que ustedes elijan cierta comida. Y esto también para que ustedes en sus casas traten de crear un ambiente agradable a la hora de comer. Lo ideal es que cuando vayamos a consumir los alimentos, pues no tengamos el celular a la mano, la tele prendida, ni la computadora, porque esto va a distraer nuestra mente y hace que no seamos conscientes de la cantidad de alimento que vamos a ingerir. ¿Por qué? Porque de repente, como les decía, estamos viendo una película y ya nos acabamos la bolsa de palomitas y no supimos a qué hora, porque nuestro cerebro está concentrado en la trama de la película y no en lo que estamos consumiendo. Aparte, las luces de las pantallas y todo esto, pues es parte de generar este foco de atención y quitarlo de la comida. Las luces brillantes amarillas nos van a inducir siempre a consumir mayor cantidad de alimentos. Cuando ustedes vayan a comer a un restaurante, también observen, esto es muy bonito, de qué color está pintado, cómo está ambientado, porque también eso nos dice mucho del negocio del que estamos visitando. Si quiere que estemos ahí más rápido, si quiere que nos llevemos la comida para comer o si nos está incitando a pedir más alimento. Entonces, cuando hay mucha luz brillante, colores amarillos, nos incita a comer, a pedir más comida. Están los platos, estos grandes que salieron ahora, que simplemente nos ponen el platillo al centro, haciendo ver que la porción es pequeña. Esto también nos crea un efecto psicológico de que es poca comida y entonces pedimos más porque sentimos que nos vamos a quedar con hambre. Esto es parte del neuromarketing y de cómo pues las empresas finalmente pues nos ofrecen productos, ¿no? Para que nosotros compremos, pero hay que ir viendo todo esto en los restaurantes, cómo nos sirven la comida. Cuando vamos a un lugar y encontramos que los asientos son un poco incómodos, un poco rígidos y está pintado de color rojo, es para que también nos abra un poco más el apetito. Pero si los asientos y las sillas no son muy cómodas, quiere decir que nos vamos a ir pronto, que son los lugares generalmente de comida rápida, que están pintados con azules y colores amarillos. Por ahí ya ustedes vayan ubicando qué lugares de comida tienen estos colores y generalmente siempre son las cadenas de comida rápida, que son las que los prefieren. Y cuando nos quieren hacer sentir que el producto que nos van a vender es saludable, usan los colores verdes, porque nosotros cuando vemos el color verde sentimos como que es sano. Entonces, también hay muchas cadenas de comida o restaurantes que pintan de color verde o ponen decoraciones en color verde para que nos den esta sensación de que todo ahí es saludable, ¿vale? En su casa también pueden utilizar un poquito de luz brillante, se recomienda que haya bastante luz cuando uno también consume los alimentos. Las sillas también, entre más cómodas sean las sillas, si nos ponen una luz un poco más tenue, es un lugar que nos está invitando a permanecer ahí un poco más rato y para que el consumo o la cuenta sea obviamente más grande y generalmente nos invitan al final un café, algún postre y viene acompañado de entradas, ¿no? La entrada, el platillo fuerte y el postre. Entonces nos invita a permanecer en ese lugar por más tiempo.
Y las elecciones de los alimentos tienen que ver con las emociones integradas contra las emociones incidentales y todo esto va a afectar en lo que nosotros vamos a pedir. ¿Cuáles son las emociones integradas? Lo que nos enseñan generalmente de pequeños en nuestras casas, que tienes que comer verdura, que te tienes que acabar la comida del plato, que no puedes tomar más de un vaso de leche al día, que tienes que tomar 5 vasos de agua, 6 para tener una buena hidratación. Y las emociones incidentales son aquellas que vamos a desarrollar generalmente hablando de comida con el grupo de amigos. Vamos al café, pídete una crepa, pídete un pastel, pide unas galletas y las compartimos. Son las decisiones que vamos a tomar en el momento, pero siendo influenciados por otra persona o por otro medio, que era lo que les comentaba de los comerciales, que estamos viendo un programa o ya salió allí en YouTube, en TikTok. Hay un panquecito saludable, un panquecito light y vamos y lo compramos y lo hacemos y ya cuando leemos la etiqueta pues nos damos cuenta que tiene las mismas calorías a lo mejor que un pie que compremos en la panadería, ¿no? El influjo del medio en el que estemos siempre va a tener un impacto directo en nuestra selección. Es decir, nuestros compañeros de trabajo también pueden influir en nosotros cambiar de hábitos a la hora de desayunar, comer o cenar, dependiendo la hora en la que estemos compartiendo con ellos. Y todo esto pues va a incidir finalmente en la elección y en cómo nosotros vamos a armar nuestro menú. Yo los invito nada más ahorita a que reflexionemos cómo es el menú que estamos llevando día a día en nuestra vida, cómo lo estamos integrando, si el medio nos influye. Porque aquí hay una parte importante también. Cuando vamos al súper, nos ponen las frutas, les ponen como un tipo de barniz encima para que se vean brillantes, bonitas, grandotas, y nosotros compremos ese alimento, porque también nos lo ponen, ¿no? A medio pasillo, le ponen más luces blancas y entonces nos llama más la atención. Cuidado también, si compran de estas frutas hay que lavarlas muy bien, quitarles toda esa capita de pintura que les ponen también para que se conserven por más tiempo. No siempre lo más caro o lo más bonito es lo mejor. La verdad es que muchas veces también en los mercaditos de así podemos encontrar fruta de muy buena calidad, un poco más económica y sin estos aditivos que le ponen. Siempre la recomendación es lavarlos correctamente. El vinagre blanco también es una excelente opción para lavar nuestras frutas y que se les pueda quitar toda esta pinturita que de repente les ponen para hacernos ver que la fruta es más bonita. Algo que podemos observar a simple vista es, por ejemplo, los duraznos. Los duraznos pues son amarillos, tienen como esa telita, como esos vellitos, y son chiquitos. Y cuando vamos al súper encontramos un durazno como del tamaño de una manzana, pero resulta que cuando lo partimos pues no tiene mucho sabor, ¿no? Entonces también son estos alimentos ya procesados que nos venden, pero pues nos los venden en empaques bonitos y de manera bonita y entonces esas son las emociones incidentales que hacen que cambiemos de una comida a otra. Para la cocina yo les recomiendo pues utilizar las especies naturales, el ajo, la cebolla, la pimienta, todo lo que sea de preferencia natural para evitar comprar ya algo condimentado y prepararlo en casa. La verdad es que cuando su servidora va a las escuelas y trabaja con los niños, nos damos cuenta de que los niños captan muy bien el comer 3 porciones de fruta al día, en tomar 5 o 6 vasos de agua, pero cuando llegan a la casa muchas veces vamos a comer quesadillas porque es lo que hay, una sopa instantánea porque es lo más práctico que tenemos. Entonces, esta dinámica familiar también tiene que ir cambiando y ser un poquito incluyente de alimentos nuevos para enseñar a nuestros niños toda esta situación. De repente luego me preguntan mucho en los niños cómo pueden ver si están comiendo bien, si no, pues un niño generalmente es activo, pero si ustedes notan que le salen manchitas en la cara o boqueras o sus uñas tienen
puntitos o están hundidas, son signos también de que a nuestros pequeños les puede estar faltando por ahí alguna vitamina, pero sobre todo variedad e inclusión en los alimentos. Tener una buena relación con nuestros alimentos es sumamente importante para cualquier meta que nosotros tengamos a largo plazo. Y a mí me gusta mucho siempre esta frase. Yo siempre les digo que comer bien también es parte del amor propio. No solamente cuidar nuestra imagen física, nuestro cabello, nuestro todo, sino si tenemos una buena nutrición, pues se va a reflejar en todo nuestro cuerpo. Muchísimas gracias. Esta sería mi participación durante esta Semana de la Cultura Laboral. Agradezco mucho a Canacintra y a todos los organizadores. Espero que haya sido de beneficio para ustedes y cualquier duda, pues estoy a sus órdenes. También los invito, tenemos un proyecto que se llama Casa de la Salud. Ahí damos de manera gratuita consultas y asesorías de nutrición, psicología, podología y tanatología. Si alguien desea acudir, está ubicada en Manuel Pérez Coronado número 9, a un lado de Tesorería Municipal. Este espacio de salud es de prevención. También ponemos implantes atendiendo al tema de la planificación familiar gratuitos. Si alguien llegara a ocupar algún DIU, también se los podemos regalar. Más o menos tienen un valor de 2,000 pesos, porque yo creo sinceramente como nutrióloga y especialista que la prevención siempre va a ser muchísimo mejor que pagar medicamentos o algún tratamiento por alguna patología que desarrollemos. Muchísimas gracias a todas y a todos.